tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en la pantalla de todos en TV Perú. Soy Rocío Aliaga y hoy en Tus Derechos vamos a tratar un tema que, siéndonos cercano, nos puede resultar de pronto no solo hasta lejano, sino hasta desconocido. Hoy en Tus Derechos dedicamos el programa al Plan Nacional de Derechos Humanos. Nuestro país ya tiene uno y en este programa le contamos de qué se trata. Le sugiero permanezca en sintonía porque esta es información que necesita conocer. Hablar de derechos humanos en nuestro país resulta sensible, pues todavía tenemos frescos capítulos dolorosos que marcan nuestra historia reciente. Hablar de derechos humanos puede que también resulte utópico, si es que aún tenemos temas de servicios básicos pendientes. Aún así, aunque falte mucho trecho en este caminar, los esfuerzos de las últimas gestiones de gobierno han incluido en sus agendas el tema. Y es por ello que hoy se presenta una ruta a seguir, un Plan Nacional de Derechos Humanos. En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Viena en 1993, se instó a todos los estados a considerar la elaboración de planes nacionales de acción con el objetivo de mejorar la protección y la promoción de los derechos humanos. Desde ese entonces hasta hoy, países como Suecia, Noruega, España y otros de nuestra región cuentan con este documento, que tiene por objetivo del gobierno a largo plazo garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. Esto significa que los derechos humanos, tal y como han sido formulados en los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, no podrán ser violados. El ordenamiento jurídico peruano deberá guardar conformidad con las convenciones internacionales sobre derechos humanos a las que se haya adherido. Este documento o plan nacional es también en buena cuenta una herramienta que refleja la voluntad política de un gobierno para proteger los derechos humanos. De hecho, la idea es que las demandas de la población en temas de derechos estén reflejadas en las políticas públicas. Esto es, derechos humanos como un medio para articular planes sectoriales, planes que estén sujetos a la revisión periódica de objetivos, sobre todo en aquellos referidos a la no discriminación y atención a los grupos de mayor riesgo. En ese sentido, el órgano rector responsable de la ejecución, seguimiento y consulta de nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016 serán el Viceministerio de Derechos Humanos y la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Responsables político y técnico que esperemos cumplan con esta ruta con acciones concretas y medidas calendarizadas para que pronto podamos ver los resultados y todo el esfuerzo no quede solo en el papel, sino que llegue a las poblaciones más vulnerables, aquellas que siempre se quedan esperando y que ya han esperado mucho tiempo. Estamos a punto de contar con este recurso que genera un puente desde la Constitución hasta las políticas de Estado. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente, los planes nacionales. El Perú tiene un plan para el 2021. Toda organización tiene sus planes estratégicos. Y también en materia de derechos humanos, desde hace algunos años, a nivel internacional e incluso en universidades prestigiosas donde se enseñan cursos de derechos humanos, hay un curso que es Políticas Públicas, Derechos Humanos o Planificación y Derechos Humanos. Entonces estamos en sintonía. Hace bien este gobierno y el anterior gobierno en tener un plan de derechos humanos. Un plan, ¿no? Un documento que guíe hacia las políticas de la gestión, un poco hacia encaminar los derechos también que los ciudadanos consideran más importantes, porque ya están previstos casi todos en la Constitución. Todo país desarrollado tiene planes y políticas públicas continuadas. Nos quedamos con esa reflexión, nos vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados que nos dan un poco el panorama más claro de este tema. Regresamos.
tal, amigos? Estamos de vuelta en Tus Derechos. Continuamos ahora con la presencia del doctor José Ávila Herrera. Él es viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, evidentemente de la cartera de Justicia. Doctor Ávila, gracias por estar en nuestros estudios esta mañana. Y bueno, primero que nada, saber cuántos viceministerios tiene el Ministerio de Justicia. Gracias, Rocío, por la invitación. Efectivamente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene 2 viceministros. Correcto. Un viceministro en Asuntos de Justicia y un viceministro en Asuntos de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Eso desde hace un año que hubo un cambio en la denominación. Correcto. Porque normalmente se llamaba Ministerio de Justicia, pero ahora se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, conociendo un poco más a la institución, ¿desde cuándo tenemos Plan Nacional de Derechos Humanos, doctor Ávila? Bueno, es la segunda versión, ¿no? El 2006 al 2011, en el gobierno anterior, se elaboró un Plan Nacional de Derechos Humanos. Interesante la experiencia del primer plan, pero lamentablemente le faltó la etapa de la implementación o la ejecución. Quedó en plan, digamos. Quedó en plan. Correcto. ¿Ok? Entonces hemos revisado la experiencia pasada y en esta gestión, ¿verdad?, con la ministra de Justicia, la doctora Eda Rivas, es que decidimos hacer una segunda versión de un Plan Nacional de Derechos Humanos de acuerdo a las recomendaciones de Naciones Unidas de cómo se elabora un plan, con un proceso deliberativo de consulta con los ciudadanos, ¿verdad? Se hicieron más de 20 audiencias regionales a nivel nacional, donde de alguna manera participaron cerca de 3.000 ciudadanos, donde expresaron sus anhelos, sus intereses, sus expectativas, sus derechos. Y ese documento ha ido pasando por diferentes etapas, por talleres de validación y por una evaluación política. Cuando hemos tenido en una etapa este borrador de plan, ¿verdad?, en esta gestión, con mucha seriedad, lo que hemos hecho es, hemos consultado con el Estado. Primero hemos escuchado a los ciudadanos, plantean sus expectativas. Luego, este ministerio decidió consultarle a todos los ministros de los diferentes sectores. A todo el gabinete. A todo el gabinete. De que estos derechos son los que han planteado los ciudadanos. Entonces queríamos consultarle si dentro de sus políticas sectoriales hay una compatibilización con la protección de estos derechos. Entonces cada uno de los sectores ha revisado esos derechos, ¿verdad? Y los sectores han ido formulando su autorización, su aceptación, su consentimiento para que esas políticas que van a proteger esos derechos se cumplan en el plazo del 2012-2016. Entonces, digamos, estamos en una etapa de... Hubo primero un plan, se ha hecho una consulta, se ha llevado esto al gabinete para que cada uno vea las responsabilidades de su cartera respecto de este plan. Pero, ¿habemos plan ya o bueno, todavía? Hubieron todavía algunos sectores que han estado revisando, ¿verdad?, esas actividades de las cuales ellos se van a comprometer y ya felizmente casi todos los sectores han levantado, digamos, sus sugerencias, sus observaciones, y nosotros creemos que en la próxima sesión del Consejo de Ministros se va a llevar nuevamente el plan para que ya pueda tener la aprobación de todo el Consejo de Ministros para reflejar una verdadera política, ¿verdad?, de cumplimiento y de respeto a los derechos fundamentales en el país. Bueno, recurriendo siempre un poco a esta frase un poco triste, pero el papel aguanta todo, de existir ya este plan, ¿en qué nos favorece? ¿En cómo lo vamos a sentir? ¿Cómo lo vamos a ver? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué un plan? Yo creo que la opinión pública tiene que saber. Toda organización, ¿verdad?, tiene que cumplir ciertos objetivos. Y esos objetivos no se desarrollan en abstracto. Los objetivos tienen que concretarse en un documento, en un instrumento que se llama Plan de Actividades. En consecuencia, el Estado, en punto a lo que establece la Constitución, un Estado moderno lo que quiere, cuando hay voluntad política, es tratar de que esos derechos se hagan realidad. Correcto. En consecuencia, se le consulta a los ciudadanos, luego se le consulta a todos los sectores, a todos los ministerios, y ese compromiso se refleja en este documento, y este documento va a servir como un documento, un instrumento de gestión para ver cómo los diferentes sectores están cumpliendo sus objetivos y sus metas
en punto al respeto a los derechos fundamentales. Ejemplo, A ver. el Ministerio de Salud, ¿verdad? Cuando se le consulta a los ciudadanos qué derechos en materia de salud usted quisiera que se les garantice, entonces los ciudadanos fijan determinados derechos. Le consultamos al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud dice, ok, esos derechos están previstos en mi plan sectorial. Entonces usted se compromete a cumplir estas actividades. Y si el Ministerio de Salud, como estoy seguro todos los ministerios por sentido de responsabilidad, van a decir, correcto, pongan esas actividades que yo en el transcurso de acá al 2016 voy a cumplir esos objetivos, que en el fondo se traduce en el respeto de derechos fundamentales. Bueno, pero tenemos también otro documento muy importante que es la Constitución, un poco que compite con esto, ¿le suma o cómo queda la Carta Magna? Lo que nosotros consideramos es que un plan de derechos humanos le da operativiza, ¿verdad?, lo que los derechos están previstos en la Constitución. O sea, el derecho está previsto en la Constitución y el Estado, a través de sus políticas, los que lo hace realidad. En sus planes, en sus políticos. Esta iniciativa que me comentan nace en el 2006, ¿es una iniciativa un poco nacional o toman como referencia algunos puntos regionales? Bueno, hay dos razones. ¿Por qué se hace un plan? En primer lugar, porque creo que es la forma seria y responsable que un gobierno quiere abordar la viabilidad de los derechos humanos, ¿verdad? Un gobierno que es serio, que es responsable, que es respetuoso de las normas internacionales, elabora un plan para que sirva como un instrumento de control, de medición, ¿verdad?, del avance de las políticas en materia de derechos humanos. Y la segunda razón es una razón de carácter internacional. El Estado peruano ha asumido compromisos internacionales de respeto de los derechos fundamentales. ¿Y cómo se viabiliza eso? A través de un Plan Nacional de Derechos Humanos. En una conferencia de Viena en 1994, en Naciones Unidas se reunieron los estados y ahí es donde sale esta recomendación a toda la comunidad internacional de que los estados deben elaborar planes de acción o planes nacionales de derechos humanos. Y lo que está haciendo este gobierno es simplemente ser muy respetuoso de esos acuerdos internacionales, pero fundamentalmente de lo que establece la Constitución. La Constitución dice en su artículo 43 y 44 que el Estado debe respetar derechos fundamentales. Debe respetar derechos fundamentales y la idea es que este plan no solo sea respetado, sino pues sea viabilizado y que además se mantenga en el tiempo a lo largo de los demás gobiernos, que es lo que siempre se espera. A veces no se cumple, pero vamos a ver cómo le va a este plan. Muchas gracias, doctora Ávila, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Rocío. Gracias y bueno, nos damos una pausa. Regresamos con más. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Miguel Hugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido al programa, doctor. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Bueno, el gobierno está elaborando un plan nacional de derechos humanos, ya prácticamente está casi aprobado, y desde la sociedad civil, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que tiene tanto predicamento y experiencia, ¿qué valoración hacen ustedes de un Plan Nacional de Derechos Humanos? Bueno, en primer lugar, el Plan Nacional de Derechos Humanos es un compromiso que los gobiernos y los estados asumieron el año 1993 en la cumbre de Viena sobre derechos humanos. Entonces ahí se dio un plazo de 10 años para que todos los países tuvieran un Plan Nacional de Derechos Humanos. En Latinoamérica lo tiene Brasil, lo tiene México, Colombia. Son países que tienen planes y que los vienen ejecutando. En el caso peruano hemos tenido un primer plan que fue 2005-2011, ¿no? Fue prorrogado el 2010 y ahora hemos estado en etapa de preparación. Desde el 2010 a la fecha, la sociedad civil ha estado dialogando permanentemente con el gobierno, con el Estado, para buscar tener un instrumento muy importante, porque el Plan Nacional de Derechos Humanos significa la voluntad política
de un ejecutivo, de un Estado, frente al tema de derechos humanos. Entonces ahí deben estar todas las políticas en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de justicia, en materia de los principales problemas que se tiene en derechos humanos. Quiero decirte que todo se hizo el año pasado, un trabajo bien intenso de sociedad civil, en audiencias donde hemos participado, donde los organismos de la coordinadora, que ahora son 81, han participado en todas las audiencias, y sin embargo el 26 de noviembre se nos entregó un borrador que ellos dicen, en este caso el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, que han tomado la experiencia de allí, pero que es un instrumento del Ejecutivo y que por lo tanto ahora los que tienen que decidir sobre el instrumento son ellos. Y nos han entregado un segundo borrador con fecha 30 de enero, que tiene un conjunto de temas interesantes, pero grandes ausencias. Pero ¿cuáles son los temas que ustedes consideran que son prioritarios? En este contexto, esta época, ¿no? En este contexto creo que los más importantes son el tema de los conflictos sociales, el tema de la agenda pendiente de lo que llamamos el post-Comisión de Verdad y Reconciliación, los procesos judiciales. En tercer lugar, hay todo un conjunto de temas nuevos, como los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De los derechos de la población LGTB, el tema de no discriminación. En fin, son un conjunto importante que precisamente han aparecido en diferentes momentos. El último momento importante de este proceso fue el 13, 14 y 15 de noviembre del año pasado, donde hubieron 11 mesas de trabajo, donde se hicieron un taller por situación de población de vulnerabilidad. Entonces hizo un taller sobre adulto mayor, sobre pueblos indígenas, sobre afectados de violencia del conflicto social, sobre mujer, LGTB, discapacidad, niñez, personas privadas por libertad. Entonces, un conjunto de estas personas que deberían reflejar sus demandas y cómo el Estado iba a resolver esto. Eso es lo que ustedes consideran que no está siendo recogido en el plan. Exacto, porque por ejemplo, por dar solamente un dato, que en el plan del anterior se señalaba que había que hacer cosas en materia de judicialización. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, por ejemplo, deberían dar información o buscar la información para identificar a violadores de derechos humanos en los procesos judiciales. Si uno compara este plan, por ejemplo, con el plan que tienen en Ayacucho, porque hay un plan regional de derechos humanos en Ayacucho, ahí el gobierno regional se da como tarea, que quizás no es muy afín, de buscar, atender esos casos. Vamos, pongámoslo que no es su tarea, pero hay una voluntad de coadyuvar en eso. Yo creo que en este plan, en el borrador que hemos visto, porque los últimos que se nos ha dicho es que hay un hay un documento que fue presentado al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros lo ha devuelto a los sectores, ¿no? Y es curioso porque donde se ha aprobado el plan, donde se discutió el plan, era en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, y ahí por lo menos hay 15 sectores participando. Muy bien, y tú nos comentaste al principio que habían varios países que tenían planes, Brasil, Colombia, México. ¿Tienes información de si en alguno de estos países el plan funciona, es operativo? ¿Cuál es el país que está más adelantado? Yo creo que es Brasil. Brasil, ¿no? Brasil es un país donde el plan sirve para generar un conjunto de políticas, por ejemplo, en el área de las personas, área de salud mental, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de situación de discapacidad mental, mediante este plan han podido acceder a un conjunto de derechos. Como yo digo, es muy sencillo, es decir, ¿qué piensa hacer el Ejecutivo este año o en los próximos 4 o 5 años en esta materia? Entonces, lo que nos ha preocupado mucho es que la propia ministra en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho, vamos a poner en el plan lo que realmente vamos a hacer. Y eso puede ser un tema efectivamente de realismo, pragmático, pero lo que estamos viendo, o sea, sensorialmente, es que no se está haciendo mucho. Por ejemplo, un tema completamente puntual, el decreto Supremo 051, que decía que a las víctimas de la violencia había que reparar con 10.000 soles. ¿No es cierto? Estos 10.000 soles, las víctimas lo han cuestionado, han dicho,
para nosotros debe ser 35.000 soles. Ok, podemos discutir, pero ¿qué pasa? Si una persona ha perdido a su mamá, o la mujer ha perdido al esposo y al hijo... Bueno, no tiene valor, ¿no? ¿Ah? Una pérdida de esas no tiene valor. Claro, no tiene ningún valor. Pero, por ejemplo, dicen ahora los funcionarios, como ya te dimos por el hijo, no te corresponde por el padre. No habría que poner montos, habría que poner indemnizaciones y conforme tengamos dinero se va a ir pagando. Exacto, que podría ser. Pero ese es un problema, por ejemplo... Concreto, que podría estar en el plan mejorar esa situación, etcétera, no está. Entonces... yo creo que ellos mismos se ponen una valla baja para, digamos, entre estos próximos 4 años que queda de gobierno, cumplir determinadas cosas. Por ejemplo, ahorita tenemos el tema en la ley de consulta previa, que necesitamos el documento que es la base de datos, para que los indígenas que están en esa base sepan que tienen el derecho a ser consultados. Esa base de datos hasta ahora no sale. Eso debería estar en el plan. Debería estar en el plan. Y así hay un conjunto de políticas que deberían, ¿para qué? Para ser exigibles. Porque si no, o sea, imagínate, es como, tú dices, voy a hacer, ¿cuántos programas? Voy a hacer 12 programas. Y es el plan. Y ¿sabéis qué? Voy a invitar a 3 o 4 invitados, nadie más, ¿no? Entonces, hay que ser un poco más ambicioso. Exacto. Muy bien, Miguel. Esperamos que sean escuchadas las sugerencias y observaciones que tienen ustedes, porque de eso se trata, ¿no? De hacer una inclusión. Y mejorar, como digo, la situación de derechos humanos de todos los peruanos. Muy bien, muchas gracias por haber venido al programa. Bueno, amigos, ahora vamos a ver las conclusiones de este programa. Este es un plan que involucra no solo al Ejecutivo, sino a todas las dependencias del mismo, de tal manera que cada uno va a tener una responsabilidad en este esfuerzo, en este plan, Francisco. Efectivamente, en las conclusiones se deja ver ya un poco la preocupación de este plan, porque los sectores, como tú bien has dicho, el Poder Ejecutivo, las políticas públicas, los funcionarios de estos órganos que a veces son muy tecnocráticos, tienen que incorporar temas de derechos humanos, Rocío, porque si no, las políticas públicas no van a servir para el ciudadano. Muy bien, Francisco, gracias amigos por haber estado con nosotros. Nos reencontramos en un próximo programa. Recuerda que siempre sus sugerencias sobre algún tema, alguna preocupación que ustedes tengan, la podemos absorber aquí y nos escriben, por supuesto, a nuestras cuentas en las redes sociales que ya están en pantalla. Nos reencontramos el próximo sábado, siempre por TV Perú, mucho más que ver.